Historia del fútbol. Pues yo creo que cada uno tiene su filosofía y su manera de ver lo que es el fútbol, ¿no? Por ejemplo, el fútbol para mí es mi vida, porque el fútbol me ha dado todo. Y me encantaría que hubiese una investigación profunda de quién fue esa persona, porque esa persona no hay que hacerle una estatua, no hay que hacerle un monumento, sino debe de quedar ahí en la historia como uno de los grandes genios que ha habido en el mundo. Porque así, quien inventó la penicilina, quien inventó el teléfono, quien inventó la televisión, la gravedad, esos grandes genios de la humanidad, el que inventó el fútbol, hay que adorarle como si fuera un dios. Orígenes. El origen del fútbol es una historia de signos y símbolos, dioses y juegos. Durante mucho tiempo, los deportes han formado parte de las grandes civilizaciones de la historia, y el juego que hoy conocemos como fútbol fue concebido, delineado y perfeccionado a lo largo de la historia. Hace 3.400 años, en un país que hoy conocemos como México, los mesoamericanos jugaron el primer deporte en equipo utilizando una pelota hecha de caucho. Los mayas adoptaron más tarde el mismo juego. Para ellos, la pelota simbolizaba el sol, su poder, su fertilidad. Y en un acto que presagia la negra y violenta historia del fútbol, el capitán perdedor era sacrificado a los dioses. Los chinos demostraron ser más compasivos. El Tzu-Chu, un deporte popular durante la dinastía Han, celebraba la vida, no la muerte. Hacia el año 136 a.C., el poeta Li Yu dijo de él: la pelota es redonda, el campo de juego cuadrado, igual que el cielo y la tierra. La pelota vuela sobre nosotros como el sol, mientras que los dos equipos se enfrentan. El juego se extendió a Japón, donde se le llamó Kemari. Empezó hace unos 1400 años. Fue introducido en Japón desde China, al mismo tiempo que el budismo. Ese ha sido su origen. De alto contenido ritual, el Kemari era mucho más ceremonial que el juego informal que se desarrolló a partir de él. Antes de empezar el juego, los jugadores deben bendecir la pelota ante un altar. Después, en un jardín llamado Mariniwa, todos toman parte de una ceremonia llamada Tokimari. Un hombre llamado Edakayu reza por la prosperidad y la paz mundial. Después de esto, el juego puede empezar. Juegan entre 6 y 8 personas al mismo tiempo. Lo más destacado es que nadie pierde ni gana. Las personas solo disfrutan del juego. Esto contribuye al espíritu del Kemari. Mientras que los japoneses revestían el Kemari con la calma sensación de lo espiritual, los romanos consideraban sus juegos como pequeñas guerras.
Corredores de carros y sus equipos tenían sus propios seguidores fanáticos. Utilizaban los colores de su equipo y a veces luchaban contra los seguidores del otro bando. Pero los romanos no jugaban deportes de pelota en sus estadios. Esos juegos, en cambio, se realizaban como ejercicio, como entrenamiento militar. Las legiones romanas jugaban un juego llamado Arpastum, que habían aprendido de los griegos. Los romanos se lo apropiaron porque era un juego de competencia en el que había que robar la pelota. Se dividían en 4 líneas: la stati, la velici, la principi y el treari. 4 líneas que con el tiempo se convirtieron en el ataque, el mediocampo, la defensa y el portero. Se supone que este juego, tan familiar tácticamente, había sido llevado a Gran Bretaña durante la conquista romana. Es materia de debate si fueron ellos quienes lo introdujeron o si influenciaron los juegos que se practicaban en la isla. Pero lo que sí sabemos es que 1000 años después de que se fueran los romanos, los británicos jugaban una gran variedad de deportes de pelota, de los cuales el más importante era el conocido como folk football, fútbol popular. Se solía jugar en las fiestas de Shrovetide o en Navidad y Año Nuevo, y tenía profundas raíces en rituales paganos, sus verdaderos orígenes, encubiertos por uno de los mitos futbolísticos más antiguos y terribles. Las primeras pelotas eran cabezas humanas. A veces una vieja costumbre tiene su origen en una fuente que no conocemos o no podemos definir y que parece ser un secreto. Así tenemos esta antigua historia sobre Tuskar, un pequeño tirano que oprimía a su pueblo, les intimidaba y por ello, de tanto en tanto, se rebelaban contra él. Cuando se dio cuenta de que la situación estaba cambiando, huyó a Escocia. De todos modos, un líder local decidió que había que acabar definitivamente con él. Y según se cuenta, encontró a Tuskar en la antigua ciudad de Perth, donde le retó en combate y le cortó la cabeza. El héroe ató la cabeza de Tuskar a su silla de montar y siguió rumbo al norte hasta Orkney. Durante el viaje, los dientes de la cabeza le hirieron en la pierna, provocándole una infección. Con el último aliento regresó a Kirkwall, subió hasta la Cruz del Mercado frente a la Catedral de San Magnus y desde allí arrojó la cabeza del tirano para enseñarle al pueblo que su opresor estaba efectivamente muerto. Después de eso murió. El pueblo, enfurecido por la muerte de su héroe, lleno de odio y desesperación, empezó a patear la cabeza de Tuskar. La leyenda, verdadera o no, todavía se representa cada año por la gente de Kirkwall, en Escocia, y constituye uno de los últimos baluartes de un juego que durante cientos de años fue predominante en Gran Bretaña. El juego en sí, abandonado hace ya mucho tiempo, es muy parecido a otros juegos populares de la isla. El campo es todo el pueblo. La cantidad de jugadores por bando, cientos. Las porterías, unas marcas separadas por más de 1,5 kilómetros. Por lo general, un solo gol es todo lo que se necesita para ganar el partido, aunque esto pueda llevar todo el día. En Kirkwall compiten 2 bandos, los de arriba, Up the Gates, y los de abajo, Down the Gates. La disputa por el balón, también llamado Ba, es profundamente simbólica.
Durante mucho tiempo, la tradición ha determinado que si los de abajo se las ingeniaban para conseguir la pelota, que representaba la influencia fertilizadora del sol, y lograban arrojarla en las aguas del puerto, eso traería buena pesca. Y si los de arriba conseguían llevar la pelota hasta su objetivo, en la medida en que eran mayoritariamente granjeros, eso tendría como resultado buenas cosechas, especialmente buenas patatas. Incluso hay un pequeño pueblo en Noruega que hasta hace muy poco cada año llamaban por teléfono para conocer el resultado, para saber si tendrían o no una buena temporada de pesca. En cuanto a la rudeza del juego, no hay reglas. Es un partido físico, duro. Quizás a veces se aprovechaba para saldar viejas rencillas, pero en términos generales hay muy poca violencia gratuita. Debido a su rudeza, este fútbol tenía por lo general un fuerte contenido de tradición popular. No es el caso del calcio histórico jugado en Florencia, en Italia. Este es un juego directamente influido por el juego de Arpastum, practicado en la antigua Roma. Este juego, que tanto practicaban los romanos, fue introducido también en la Florencia colonizada. Con el paso del tiempo, los florentinos lo hicieron suyo. La historia del calcio es de una antigüedad tan rica como cualquiera de los juegos populares ingleses. Los florentinos asumen con orgullo la leyenda del Serio, un partido infame jugado para desafiar a sus enemigos. En el año 1530, los florentinos sufrían el asedio de las tropas imperiales de Carlos V. Para no interrumpir las fiestas de carnaval y como parte de la diversión, el 17 de febrero se decidió jugar un gran partido de calcio florentino y demostrar así a sus sitiadores, quienes estaban convencidos de la caída de Florencia, que su resistencia no había menguado. Esas bravatas son típicas de un juego marcado por la violencia. Un juego donde los hombres se prueban a sí mismos y buscan superar tanto su propio miedo como a sus oponentes. En el sedio de 1530, Dante da Castiglione se convirtió en el jugador que personificó estas virtudes. Una regla fundamental era que la pelota tenía que estar siempre en movimiento. El jugador morticino de Antenordi no pasaba la pelota, sino que la mantenía apretada contra el pecho. Así pues, Dante, que era un hombre fuerte, cogió al jugador y a la pelota, que así seguía en movimiento aunque no fuera pasada, y corrió hacia la red de sus oponentes, arrojando al jugador que aún mantenía sujeta la pelota y anotando así para su equipo. Los florentinos adoraban el calcio, aunque también estaba sujeto a distinciones de clase social. Mientras los nobles jugaban en las grandes plazas, con una gran participación de público, el pueblo consideraba que este era su juego y lo practicaban en cualquier parte de la ciudad. Considerazione che era il loro gioco e veniva praticato da tutte le parti, tant'è che girando per le strade di Firenze si può Todavía ancora hoy, vedere caminando por las calles de Florencia, cerca de palacios y de iglesias, pueden verse placas de piedra o de mármol en donde los gobiernos colocaban advertencias prohibiendo al pueblo juegos de calcio no oficiales. Appunto vicino alle chiese oppure per le strade a questo gioco spontaneo che tutti i fiorentini giocavano.
Restricciones de este tipo también eran comunes en Gran Bretaña, donde tiendas y viviendas solían sufrir daños periódicamente cuando los jugadores utilizaban las calles como terreno de juego. Incluso muchos morían a causa de las heridas. Se puede escribir la historia del fútbol popular en términos de los intentos por impedirlo. Autoridades locales emitiendo edictos, la realeza haciendo declaraciones en contra, universidades procurando impedir que se practicara. Su turbulencia, su violencia eran un desafío a la ley y el orden, el día y lugar donde se jugaba. Ya en 1314, el rey Eduardo II prohibió el fútbol en Londres, proclamando: «Por cuanto un ruido muy fuerte inunda la ciudad, causado por el griterío de la gente corriendo tras grandes pelotas, de las cuales muchos demonios podrían surgir, por lo que Dios mediante prohibimos la realización de tal juego en la ciudad en el futuro». Los descendientes de Eduardo fueron igualmente despectivos respecto al juego. Enrique V le declaró la guerra, y lo mismo hizo Enrique VIII, quien creía que distraía a los jóvenes de la arquería. Pero aún así, nada pudo impedir que se jugara al fútbol, y cuando en el siglo XIX finalmente este juego recibió una herida mortal, no fue debido a un acto humano, sino a causa de las máquinas. El fútbol popular constituía una amenaza seria para el surgimiento de la sociedad urbana a principios del siglo XIX. No se pueden llevar a cabo los antiguos juegos típicos de un entorno preindustrial en los nuevos y crecientes centros urbanos industriales. Los pueblos y ciudades crean leyes dirigidas a impedir que los juegos tradicionales se lleven a cabo en sus calles. Este es un mundo en el que el fútbol ha de encontrar un nuevo lugar donde jugarse. El antiguo juego popular había muerto. El juego fue rescatado del olvido por las escuelas privadas de Inglaterra, que a su vez estaban luchando por su supervivencia. Hacia el 1850, la mayor parte de ellas luchaba contra un descenso en las matriculaciones y contra alumnos violentos. Los estudiantes hacían huelgas, quemaban las aulas y atacaban los locales. Los maestros, muchos de ellos sacerdotes, estaban horrorizados. Dada la mentalidad de los estudiantes de esa época y dada su falta total de autocontrol, era necesario cambiar ese esquema mental. Así, como forma de control social, surgió el proceso de convertir a los vándalos, hooligans, en héroes. La esencia de esa reforma era el campo de juego. La racionalidad subyacente era muy simple. Si os peleáis hasta mataros en un campo de juego, estaréis menos predispuestos a hacerlo con los habitantes de los pueblos. La religión se convirtió en la espina dorsal de esta revolución deportiva. La cristiandad muscular, la creencia de que los deportes eran buenos para el entrenamiento religioso, enseñaba a los muchachos que un cuerpo en forma alimentaba una mente en forma, y que el juego honesto y el trabajo de equipo en el terreno de juego promovían la fortaleza moral. Cada escuela desarrolló su propia versión del fútbol. Algunas, como Harrow, favorecieron el juego de pateo, mientras que otras, como la escuela de rugby, permitían coger la pelota, correr y derribar a los contrincantes. Esta rica diversidad fue el punto de partida del juego moderno. Creo que los equipos de las escuelas privadas mantuvieron vivo el deporte, aunque probablemente lo más significativo fue que los estudiantes fueron a las universidades juntos, o dejaron los colegios y universidades, pero querían seguir jugando, y por lo tanto necesitaban una forma concertada de jugar. Eso es lo que llevó a la codificación del fútbol. El 26 de octubre de 1863, 11 clubes de Londres se reunieron en la Freemasons Tavern para discutir un conjunto de reglas comunes. Acordaron llamarse Asociación de Fútbol, pero surgió un problema.
Los aficionados al rugby se opusieron a cualquier norma que impidiera coger la pelota con la mano o derribar al contrario. Fue un muro de contención contra aquellos que preferían un juego basado en patear la pelota. Este punto muerto se rompió el 8 de diciembre, cuando se prohibió el juego con la mano y el derribo del contrario. Fue una decisión que dejó al fútbol con dos códigos diferentes: el de la Asociación de Fútbol y el del rugby. No obstante, incluso después de la formación de la Asociación de Fútbol, las reglas de juego continuaron siendo flexibles. Hay mucha gente que no comprende el desarrollo del juego. Creen que cuando se fundó la Asociación de Fútbol en 1863, se crearon una serie de normas y que eso fue todo. En realidad no fue así. Si en la década de 1860 o 1870 hubiéramos preguntado a un jugador si jugaba al fútbol o al rugby, seguramente nos hubiera respondido: disculpe, no lo entiendo. ¿De qué me está hablando? Era muy común que los equipos jugaran el fútbol de la asociación en la primera mitad y rugby en la segunda. Todo era cuestión de ponerse de acuerdo en las reglas del partido. Se podían tener 10, 11, 12, 14, 16, 20, todos los jugadores que se quisieran, siempre y cuando el otro equipo estuviera de acuerdo. Tal confusión era aún más pronunciada cuando se encontraban equipos de Inglaterra y de Escocia. Queen's Park, el gran estadio escocés, había desarrollado un juego que implicaba el pase de la pelota entre los jugadores, un estilo que los ingleses prefirieron dejar de lado. La forma de jugar de los ingleses tenía más elementos residuales del rugby. Cuando los ingleses jugaban en Queen's Park, se aseguraban de que se permitiría el derribo al contrario y las patadas en las espinillas. Existe una carta de Lord Kinnaird dirigida a Queen's Park diciendo: permitamos el derribo, es mucho más divertido. Lo que dependía, creo, de qué lado estuviera cada uno. Para los jóvenes de los colegios privados, el fútbol no era un deporte, sino un pasatiempo. Como consecuencia, el juego carecía de continuidad, pasión y emoción. El fútbol necesitaba un visionario, alguien que pudiera extraer su esencia y convertirlo en algo irresistible. Charles Alcock fue una de las personas más influyentes en los orígenes del fútbol. De joven jugaba en Harrow y también en el Club Drury, que es uno de los que sigue jugando hoy. Cuando dejó Harrow, participó activamente en la organización de la Asociación de Fútbol e incluso fue el inventor y el que inició la Copa de la AF, basada en los campeonatos internos de Harrow. Disputada por primera vez en 1871, la Copa de la AF es el campeonato de fútbol más antiguo del mundo. La importancia de la Copa de la AF es muy clara. Establece un elemento clave de la competición y la naturaleza eliminatoria de la misma como una vía de desarrollo para el fútbol. De hecho, es lo que se hace hoy en día en la Liga Europea y en muchos campeonatos nacionales. Un campeonato con eliminatorias es lo que realmente llama la atención y atrae a las multitudes. El éxito de la Copa de la AF convenció a Charles Alcock para programar el primer partido internacional. El día de San Andrés de 1872 se reunieron 4.000 personas para ver al equipo local, Escocia, que derrotó a Inglaterra. Sin experiencia anterior, el partido resultó un poco improvisado. ¿Cómo vestirse para un partido? Era el primer partido internacional. Los jugadores ingleses tenían camisas blancas con el dibujo de 3 leones, pero nada más. Jugaban con los colores de sus colegios. Sabemos que algunos jugadores eran de Eton, otros de Harrow, y jugaban de rojo o de rojo y blanco, porque en esa época a nadie se le había ocurrido todavía que si un equipo llevaba la misma vestimenta, se facilitaba la identificación del compañero en el campo. En ese partido, los ingleses llevaban gorra y los escoceses una especie de boina, debido a que a nadie se le había ocurrido que podía ser útil también cabecear la pelota. Inglaterra empezó el partido con 8 atacantes y regateaba con la pelota.
Escocia colocó 6 delanteros y se pasaban la pelota entre ellos. Una táctica revolucionaria que tendría un profundo impacto en el fútbol mundial. No es que ese partido fuera importante por haber sido el primero. Eso es un mero hecho estadístico. Su importancia reside en dos culturas que chocan en un mismo partido. Y la cultura dominante, la ganadora, fue la escocesa, basada en los pases, frente a la cultura de correr de aquellos jugadores ingleses. Esta es la causa de que aquel partido fuera el más importante de la historia del fútbol. La mayor parte de los primeros jugadores internacionales eran jóvenes de colegios privados, un reflejo del dominio total de las clases altas en el fútbol. Pero para que emergiera como un juego mundial, debía convertirse primero en el juego preferido del pueblo. Se necesitaban apóstoles, hombres que pudieran cautivar con este juego a las clases trabajadoras. La Iglesia jugó un papel importante enviando a sus jóvenes misioneros, curas, sacerdotes y maestros de escuelas dominicales a convencer a un gran número de trabajadores de continuar con el juego que tanto les divertía. Los cristianos musculosos, jóvenes impregnados en la fe cristiana, creían que la actividad física se expresaba mejor en los deportes de equipo y que era la mejor manera de jugar y expresarse a sí mismos. ¿Y qué mejor, más barato y qué manera más fácil de desarrollar un deporte que el fútbol, el juego más fácil del mundo? El fútbol se expandió por todo el país, aunque fue en el norte industrial, con su poderosa clase trabajadora, donde realmente se asentó. Creo que el proceso de industrialización es vital. En esa época es muy difícil imaginar un deporte de masas desarrollándose en un entorno no industrial. La cultura industrial provee de salarios regulares y una estructura semanal, la semana laboral, con espacios para el ocio, lo que permite que surja el juego. No es ninguna coincidencia que en condados como Lancashire se empiece a ver el surgimiento de equipos populares en las clases trabajadoras, casi simultáneamente a la instauración del sábado inglés. El sábado inglés, trabajar hasta mediodía, liberó a miles de hombres del peso del trabajo y creó un entorno en el que el fútbol se extendió con rapidez. Pero como derivado de la revolución industrial, su importancia para el fútbol fue solo marginal en comparación con la instauración del ferrocarril. El ferrocarril tiene una gran importancia. Sin él no se podría tener una estructura de liga nacional. Equipos de fútbol viajando a lo largo y ancho del país, e incluso sus seguidores, es un concepto imposible de pensar sin el ferrocarril. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el fútbol era parasitario. Se alimentaba del crecimiento en la industria y la tecnología. Como resultado, surgieron nuevos clubes en toda Inglaterra, absorbiendo jugadores y administrativos. Los equipos que surgen en los años 1880 y 1890, muchos de ellos nombres conocidos hoy, emergen de una serie de instituciones ya existentes. Hombres que se reúnen en un pub y deciden formar un club de fútbol. Gente en el lugar de trabajo, el Arsenal, por ejemplo, el Woolwich Arsenal, que deciden jugar. Hombres de una compañía de ferrocarril, por ejemplo, el Manchester United, que surge de la compañía North Manchester Railway. Son grupos de trabajadores en las instituciones a las que pertenecen, ya sea la iglesia, la escuela dominical, el sindicato, el lugar de trabajo, el pub. Todas ellas instituciones básicas para la clase trabajadora. Son las que generan los nuevos clubes de fútbol, muchos de los cuales conocemos en la actualidad. Al principio, los clubes eran esporádicos, surgían un día y desaparecían al siguiente. Pero a medida que más y más seguidores empezaron a presenciar los partidos,
Clubes como el Aston Villa se vieron obligados a buscar un hogar permanente. Los del Villa alquilaron un campo a un carnicero por 5 libras esterlinas al año. El propietario pronto se da cuenta de que tiene algo bueno entre manos, porque aumenta el alquiler a 8 libras anuales. Efectivamente, lo que les permite disponer de un trozo de tierra es poner vallas y cobrar a la gente un penique por aquí, 3 peniques por allá. Y eso significa que tienes seguridad. Significa que puedes imprimir carteles diciendo dónde jugarás un día determinado y contra quién. Al igual que el Villa, clubes del norte y del centro de Inglaterra empezaron a crecer y se convirtieron en un serio desafío para la Copa de la AF. Desde 1871, esta era propiedad exclusiva de los grupos amateurs del sur de Inglaterra. Pero en 1883, todo eso cambió. Si hay un incidente que resume y simboliza el momento de transferencia de poder en el corazón del interés futbolístico, ese es la final de la Copa, en la que el equipo de Blackburn derrota a los Old Etonians. Durante 10 años, los equipos de los colegios privados habían ganado la Copa de la AF y resulta que a principios de los 80 del siglo XIX aparece un equipo como el Blackburn, integrado por trabajadores, que derrota a los Old Etonians y le arrebata la Copa a los fundadores de la AF, llevándosela al norte. Esta derrota marcó el fin de la era de la dominación de los colegios privados sobre el campo. Pero todavía había una batalla mayor que librar. La asociación de fútbol estaba dirigida por una élite de clase alta, cuyas tradiciones estrictamente amateurs se enfrentaban radicalmente con el juego profesional que poco a poco se iba imponiendo. Creo que cuando empezaron a desarrollarse los campeonatos de Copa en los años 1870 y cuando empezó a crecer el número de asistentes a los partidos, fue inevitable que los clubes quisieran convertirse en entidades importantes y empezaron a pagar a sus jugadores. Cada vez se hizo más habitual que los clubes fueran a otros campos a estudiar jugadores, sobre todo en Lancashire, y encontraron en Escocia una buena fuente de recursos. El Preston North End era solo uno de los muchos clubes que estaban dispuestos a ignorar las estrictas reglas amateurs de las asociaciones de fútbol. La influencia escocesa en Preston fue muy grande. A lo largo de su historia podemos decir que este fue un club escocés jugando en la liga inglesa. Hacia 1886 en Preston jugaban una media de 8 escoceses. Se pusieron en marcha todo tipo de medios para disfrazar el hecho de que eran jugadores profesionales técnicamente ilegales. Uno de los recursos principales del Preston era dar pubs a los jugadores. Uno de los jugadores venidos del club Bolton, después de recibir el pub, se casó con una mujer del pueblo. Los seguidores del Bolton dijeron entonces que el Preston no solo les daba pubs a los jugadores, sino que también les daba esposas. Seducidos por las cartas que reclamaban sus servicios, un flujo importante de jugadores fue arrastrado desde el norte hacia las costas inglesas. Kilmarnock tenía un jugador muy bueno llamado Boomer Campbell. Se corrió el rumor de que un agente llegaría desde Nottingham Forest para fichar a Boomer. La policía local fue a la estación de tren, detuvo al agente y le puso en el siguiente tren en dirección al sur. Pero claro, con frecuencia estas transacciones tenían éxito y los jugadores se iban a clubes del sur. Se ponían anuncios en los diarios deportivos en los que invariablemente se referían a ellos como los profesores escoceses. La asociación de fútbol no pudo impedir la creciente marea de profesionalismo y en 1885 la sancionó. Este fue un punto de inflexión crucial en la evolución del fútbol. A mediados de los años 1880 ya está claro que hay mucha gente dispuesta a jugar y muchos más todavía dispuestos a mirar y a pagar por ello. Se necesita un ciclo regular de juego durante los meses de invierno, desde septiembre hasta marzo o abril. Los estadounidenses habían perfeccionado un sistema de ligas similar para el béisbol.
Ese fue el modelo que se introdujo en Inglaterra a finales de los años 1880 y que permitió que se jugara al fútbol durante los meses de invierno y que los seguidores pudieran acudir regularmente a los partidos, gracias a la incorporación de elementos de competencia, ganar, perder, subir posiciones y ser campeones. William McGregor, directivo del Aston Villa, inició en septiembre de 1888 una discusión sobre la formación de una liga. Basada en 12 equipos del centro y norte de Inglaterra, los primeros partidos tuvieron poco éxito. Accrington llegó una hora tarde a su partido con el Everton, mientras que Storr se presentó al partido contra Preston con 9 jugadores. Uno había perdido el tren mientras que otro había firmado por otro club. El Preston North End se convirtió en el primer campeón de Liga del mundo, llevándose el título sin haber perdido un solo partido. La Liga disparó el atractivo del fútbol de forma increíble, a tal nivel que para muchos se convirtió en el tema central de su existencia, y en los años siguientes, los estadios surgieron como setas, convirtiéndose en el recordatorio siempre presente y tangible de una pasión compartida, aunque tribal. En muchos sentidos, la vinculación al campo y al equipo es mucho más fuerte que a los jugadores. Estos van y vienen. Sabemos que son mercenarios. Sabemos que juegan por un salario y que si alguien les ofrece uno mejor se irán a otra parte. Pero los seguidores se quedan junto al equipo y el campo es la constante. Es el templo, un rectángulo de césped al que todos rendimos homenaje regularmente. Una vez conquistado el corazón y la mente de los británicos, el fútbol inició su diáspora. El fenómeno del fútbol crece sin cesar, no solo en Gran Bretaña antes de 1914, sino en toda Europa occidental, en América del Sur y también en otros lugares. No cabe duda de que los hombres comprometidos con el fútbol también lo están para jugarlo allá donde vayan. Hombres de negocios británicos, soldados, marineros, funcionarios del imperio e incluso simples trabajadores. Decenas de miles de trabajadores que viajan. Todos ellos se convierten en misioneros del juego. No lo han sido en su país, pero cuando están en el extranjero se aferran al juego, se aferran a la cultura que han dejado atrás, la de su casa. Y esto es lo importante, la cultura secular a la que están vinculados es el fútbol. Hacia 1900, el fútbol británico tiene una influencia decisiva en todos los niveles, pero sobre todo en 1914. El éxodo masivo de trabajadores cualificados británicos a los nuevos centros industriales contribuyó a asentar el juego en toda Europa. Muchos países adoptaron el fútbol con facilidad y agradecimiento. En Alemania, en cambio, una nación con grandes ambiciones propias, el fútbol era visto con suspicacia. En las primeras épocas del fútbol, la opinión mayoritaria en Alemania era contraria al juego. Se veía al fútbol como un producto importado de Inglaterra, que era, en términos políticos, el gran enemigo. Sencillamente, el fútbol no gustaba. Se lo consideraba indecente, debido a que era un deporte que se practicaba con pantalones cortos y se enseñaba el cuerpo, aunque solo fueran las piernas. Estas cosas no eran aceptadas por el alemán medio. Por otro lado, el deporte principal en Alemania era la gimnasia, con un fuerte contenido nacionalista, muy diferente del fútbol.
En los años previos a la Primera Guerra Mundial, la tradición gimnástica se convirtió en algo más que en una vía hacia la perfección física. Fue parte de la filosofía nacionalista del Kaiser. Después de la guerra, el Kaiser fue reemplazado por un gobierno democrático y fue el fútbol, no la gimnasia, el que triunfó. Richtig populär wird Fußball, denke ich, erst in der Weimar. Las condiciones diferentes posibilitaron que el fútbol se convirtiera en algo realmente popular durante la República de Weimar. Durante el Imperio, los obreros, los trabajadores industriales especialmente, no tenían tiempo para jugar al fútbol. Trabajaban todo el día. En la República de Weimar, esto cambia completamente, debido a que una de las primeras decisiones del nuevo gobierno democrático fue introducir la jornada laboral de 8 horas, lo que permitió a los trabajadores disponer de mucho más tiempo libre. A partir de entonces, hubo un gran crecimiento del fútbol, debido a que se produjo un flujo muy importante de trabajadores hacia los clubes deportivos. Las reticencias de Alemania para aceptar el juego, si bien inusuales, no fueron excepcionales. El fútbol era el gran regalo de Inglaterra para el mundo, aunque muchos sentían que los guardianes de este deporte eran sobreprotectores y remisos a ceder control sobre el juego que habían inventado. En América Latina, este conflicto fue el punto de partida de una cultura del fútbol sin igual. Al principio, se practicaba casi exclusivamente en los clubes masculinos de élite, pero todo eso cambió cuando paso a paso emergió el ferrocarril. Quiere decir que toda la configuración, por lo general, ¿dónde pasó el ferrocarril? Porque esos fueron, quién sabe, los inductores del fútbol en Argentina como en América, ¿no? Y verdaderamente, en el caso mío, yo soy un gran agradecido a la industria británica. Y me preguntan todo el mundo, ¿pero qué? ¿Industria británica cuál? Digo, la del fútbol. Porque gracias al fútbol, por ejemplo, podemos subsistir millones y millones de personas y de familias gracias al juego de fútbol. Pero los argentinos no siempre fueron tan agradecidos. Antes el fútbol sobrevivía en un vacío, con los británicos ejerciendo todo el poder sobre el juego y su organización. Y el primer equipo que dominó en la Argentina, cuando se organizó el fútbol con campeonatos, era un equipo alumni de los hermanos Brown. Entonces, un equipo de origen inglés, como era el fútbol en ese momento, dominado por quienes lo trajeron. La Argentine Football Association, no era Asociación de Fútbol Argentino. Sus estatutos, su reglamento, era todo en inglés. Después de dominar el juego durante más de 30 años, en 1913 los ingleses fueron derrocados. Entonces, cuando Racing Club quiebra la hegemonía de alumni y se consagra el primer campeón criollo, es como que se interpreta que hay una segunda fundación del fútbol y la fundación criolla. Es como que a partir de allí el fútbol pasó a ser argentino, pasó a ser algo nuestro. En Argentina, como en muchos otros países, el fútbol se convirtió en una forma de expresión, un elemento de pertenencia a la comunidad. Empezó siendo una especie de nave espacial, una cosa marciana, venida de afuera. Se decía, son cosas de locos que hacen los ingleses, pero en estos países, bueno, pues el fútbol se incorporó a la vida nacional y cada país le imprimió su sello, que después se desarrolló de diferentes maneras. Dime cómo juegas y te diré quién eres. El fútbol es una señal de identidad,
como todo producto de cultura, el fútbol también es cultura, les guste o no les guste a los enemigos del fútbol. La liberación protagonizada por Argentina estaba claramente situada en el terreno de juego. Pero en la India, un país dominado por las leyes coloniales británicas, el fútbol adquirió un profundo sentido político, un peldaño hacia la verdadera libertad, hacia la independencia real. El fútbol se jugó en la India desde 1870, cuando llegaron los primeros misioneros. Los sacerdotes jugaron un papel muy importante en la popularización del fútbol. Con el fin de atraer a la gente a la iglesia los domingos, especialmente a los más jóvenes, solían enseñarles a jugar al fútbol. Y así organizaron el fútbol por toda la India, sobre todo a través de las escuelas misioneras, como por ejemplo los hermanos irlandeses, los jesuitas y muchas otras hermandades que vinieron a fundar escuelas en la India. Invariablemente, el primer juego que introducían era el fútbol. Y así fue como este deporte se extendió en la India. Otro elemento importante fueron los equipos de los regimientos imperiales integrados por soldados, los Tommies, que solían jugar al fútbol como parte de sus actividades recreativas. Al principio, los indios observaban pacientemente desde fuera del campo, pero todo cambió con la fundación del Mohun Bagan. El Mohun Bagan fue el primero y más famoso de los clubes. Se fundó en 1888-1889 y tiene una historia peculiar. El club se formó bajo el concepto de cristiandad muscular, muy popular en Inglaterra y en Europa en el siglo XIX. Consistía en entrenar para adquirir una buena forma física y eso contribuiría a que fueran mejores personas. Mohun Bagan tenía esos mismos ideales y a fin de formar físicamente a la juventud bengalí y darles un cierto sentido de la disciplina, montaron un campo de deportes. La Copa Durand, el segundo campeonato más antiguo del mundo, tuvo su inicio en Calcuta en 1888. Al principio, los administradores británicos prohibieron la participación de los indios en el campeonato, pero más tarde, y a medida que las actitudes coloniales se hicieron más flexibles, los integraron. Cuando empezó la Copa Durand, era solo para los equipos de los regimientos imperiales. Pero el fútbol se había convertido en algo tan popular entre los indios que podría haber sido conflictivo tener dos ligas separadas. Ello podría haber contribuido a generar una situación de apartheid. Que los clubes indios y los ingleses jugaran juntos era una situación mucho más armónica. Al abrir el juego hacia los clubes indios, los británicos prepararon el camino de su propia caída. 1911 es el primer hito histórico en el fútbol indio. Mohun Bagan, 11 jugadores descalzos, todos de Calcuta, derrotaron al equipo del regimiento de East Yorkshire por 2-1 en la final jugada en el campo de Ifa. Había cerca de 100.000 personas. La mayor parte no podía ver el partido porque no era un estadio propiamente dicho, sino que la gente estaba de pie, en filas. Se utilizaron métodos muy ingeniosos para informar del resultado a los miles y miles que estaban de pie al fondo del campo. Por ejemplo, palomas, que llevaban atado a la pata un papel con el marcador. Volaban hacia atrás y la gente se iba enterando del resultado varios minutos después de que se hubiera producido. Todavía 1-0. Esa victoria tuvo un sentido simbólico, porque fue la primera señal de independencia. Poco antes se había producido la independencia de Bengala, y el que el Mohun Bagan derrotara a un equipo británico en el campo de fútbol era una señal de que la India podía hacerlo. Si hemos podido derrotar a los británicos al fútbol, es el momento de que lo intentemos con su bandera. Cuando los jugadores se retiraron del campo de juego, ondeaba la bandera del Mohun Bagan. Por toda la India la gente sentía que ese era su juego y que se podían hacer grandes cosas. Después de haber perdido tantas batallas, el complejo de inferioridad de que no podíamos jugar contra quienes eran una raza físicamente superior se esfumó.
all that vanished. El fútbol por fin se convirtió en un juego verdaderamente democrático. Un juego tan simple, tan universalmente aceptado, que había muy pocos lugares que no hubiese conquistado. La razón por la que el fútbol se convierte en un juego global, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, se debe básicamente a su simplicidad. Solo se necesita una pelota y un par de personas dispuestas a jugar. Incluso un niño solo puede jugar contra una pared. Con 2 ya se puede jugar a meter goles. Con 4 se tienen 2 equipos. Incluso un grupo de hombres perdido en el Ártico puede jugar al fútbol si tienen una pelota. De vez en cuando jugábamos un partido de fútbol. El equipo sale del refugio encabezado por el señor Gavin. En 1910, el capitán Robert Scott dirigió una expedición a la Antártida con la esperanza de convertir al hombre en el Polo Sur. Una heroica, aunque desafortunada misión. Llevó trineos, caballos, perros y una pelota. Y por último, el capitán Scott con la pelota da inicio al partido. El doctor Wilson y el teniente Bowers juegan de defensas. Este partido se jugó sobre el mar helado, más cerca del Polo Sur que cualquier partido jamás jugado. La dura nieve congelada sobre el hielo ofrece un piso firme. Las largas sombras permiten comprobar cuán bajo estaba el sol en ese momento. Era mediodía, pero el sol apenas asomaba por encima del horizonte.